Hola a todas y todos, en el vídeo de hoy os traigo una recopilación de libros que leer en verano, en esa época de vacaciones, de viajes, donde el mejor compañero siempre es un buen libro. Pero antes de empezar con la recopilación, quiero hacer un comentario sobre el vídeo que trataba de recomendaciones de libros en primavera. Y es que me preguntaron por qué había elegido Mujercitas como un libro para leer en primavera. Y sé que es un clásico muy navideño, de hecho la primera parte empieza en Navidad y termina en Navidad, con lo cual entiendo que se lo asocia más a este ambiente festivo invernal. Pero para mí toda la historia de evolución de las hermanas March tiene mucho que ver con la primavera, con cómo florecen como personas, cómo se desarrollan y cómo maduran. Es una novela, bueno, dos, si contamos aquella mujercita, que representa un viaje y cómo pues cada una va cambiando sus intereses, sus sueños, sus perspectivas de vida. Y esa energía tan femenina y tan juvenil me parece que encaja muy bien con el sentimiento de la primavera. Y lo que quiero decir con esto es que los libros que recomiendo para las estaciones no siempre tienen que ver con el tiempo atmosférico, con la época en la que está ambientada el libro, sino que a veces tienen que ver con algo más profundo, con las sensaciones, con las ideas abstractas que las estaciones me transmiten. Y en el caso del verano, por ejemplo, para mí evoca la infancia, es aquella época en la que los veranos eran eternos y parecía que nunca llegaría la vuelta a clase de nuevo. Así que muchos de los vídeos que aparecen aquí, muchos de los libros, perdón, muchos de los libros que aparecen aquí tienen que ver con la infancia, tienen a niños como protagonistas, o bien son libros en los que alguien evoca su pasado y evoca su infancia. Y dicho esto, vamos a empezar con el primer libro, que es El lector, de Julio Verne, de Almudena Grandes, que se aplica perfectamente a lo que he dicho con anterioridad, puesto que la primera frase del libro es: todo el mundo dice que en Andalucía hace buen tiempo, pero en invierno en mi pueblo nos moríamos de frío. Este libro está en esta recopilación precisamente por eso, porque el protagonista es un niño y lo ve todo desde esa inocencia. La historia está ambientada en los años 40, en un pueblo de Jaén, en la posguerra, y nos narra cómo hay una batalla interna, cómo la guerra civil parece seguir continuando, puesto que hay personas fieles a la República que están escondidas en el monte y los guardias civiles tratan de darles caza, y todo esto se narra desde el punto de vista del hijo de un guardia civil y de cómo pues él va perdiendo poco a poco esa inocencia y se va dando cuenta de esas circunstancias oscuras que existen a su alrededor, y aún así Almudena Grandes nos lo cuenta con una ternura en el fondo. Cuando el libro termina, que da una idea de esperanza, de rebeldía, de seguir luchando por la libertad, por la justicia, además de que me encanta todo el viaje de este niño, de nuestro protagonista, a través de la lectura. Por algo se llama El lector, de Julio Verne, y es que las novelas de este autor y otras que seguirán después son muy importantes también en el desarrollo de este personaje. No se puede hablar de verano sin hablar de piratas, y por eso el siguiente libro en nuestra lista es La isla del tesoro, el clásico de piratas por excelencia de Robert Louis Stevenson, que es una novela muy divertida que me recordó un montón a Piratas del Caribe. Si bien en la historia de Robert Louis Stevenson no hay nada de magia, es simplemente una historia de aventuras. Un capitán pirata llega a una posada y muere, y gente antigua, tripulación, intenta buscar el tesoro, pero el hijo de los dueños de la posada encuentra el mapa y entonces él también va a buscar el tesoro, y al final se genera un enredo, un lío de traiciones, de motines, de gente perdida en una isla desierta. Un desorden que, como digo, pues se ve muchísimo en Piratas del Caribe. Además, seguro que identificaréis un montón de los elementos que constituyen este arquetipo del pirata en las historias de ficción. Siempre es muy interesante acercarse a ese lugar de donde nacieron esos arquetipos, o si bien no de donde nacieron, por lo menos de donde surgió su fama. Y para ir presenciando toda esta evolución del personaje, os recomendaría como tercera opción en esta lista de libros de verano que leyerais Ladrones de Libertad,
de Iria G. Palente y Selene Pascual, que es un libro muy actual en el que de nuevo tenemos piratas, en este caso sí que hay fantasía, sí que hay magia. Si recordaréis en la recomendación de libros de primavera hablé de Jaulas de Seda, pues este libro está ambientado en el mismo mundo, de hecho es lo que sucede justo antes de Jaulas de Seda, pero da igual, los libros se pueden leer de forma independiente, quizá os haga os desvele un poco acerca del destino de ciertos personajes, pero no os va a traicionar, no os va a contar toda la historia, así que podéis leerlos en el orden que queráis o simplemente leer uno de ellos si tenéis interés particular. Y Ladrones de Libertad es la historia de una princesa que vive atrapada, que trata de huir y que se acaba compinchando con unos piratas que fueron encarcelados con su padre para poder escapar. Es una historia muy linda o preciosa donde hay muchísimos narradores, que es algo que me encanta, el cambiar de distintos puntos de vista, y toda la temática de piratas mezclada con magia, que es una maravilla, precioso. Además, como digo, lo ideal sería poder leer La Isla del Tesoro y poder leer Ladrones de Libertad, porque vais a comparar, vais a ver qué cosas se mantienen y qué cosas cambian, que reflejan los cambios de la época. Tenemos un libro publicado en el siglo XIX y un libro publicado en el siglo XXI, y me parece precioso ir viendo cómo cambian las historias, cambia la forma de narrar, cambia la perspectiva y hay una esencia que permanece. Así que ahí os dejo estas dos recomendaciones de libros de piratas para que los disfrutéis muchísimo. La siguiente novela es también una novela de fantasía y es adorable, es muy tierna, es muy dulce y es La casa en el mar más azul de T.J. Clune. Yo había escuchado de esta historia en algún vídeo de recomendación de libros y lo encontré en la biblioteca, y nada más que por la portada ya sabes que es un libro muy veraniego, nada más que por el título. Es una historia de unos niños en un orfanato, pero no es un orfanato común y corriente, sino que son niños con poderes especiales, y además por la naturaleza de estos poderes se les considera niños peligrosos, con lo cual hay un hombre que es inspector y es enviado a este orfanato para asegurarse de que las cosas están marchando correctamente. Y la evolución de nuestro protagonista es preciosa, porque va a pasar de ser un hombre pues muy rígido, muy apegado pues a esas normas, ese mundo burocrático del que proviene, a esa ciudad gris tan mecanizada, a pasar a ser un compañero divertido de estos niños de orfanato que le van a cambiar muchísimo, le van a enseñar un montón, le van a hacer crecer como persona de una forma tan, tan adorable, de verdad. Este libro llegó en un momento en el que lo necesitaba mucho, porque me encanta leer fantasía, pero siento que la fantasía que habitualmente llega a mí es una fantasía bastante oscura, y me encanta, me gustan mucho las novelas de fantasía oscura, pero es muy refrescante, nunca mejor dicho, contar con una historia como La casa en el mar más azul, donde al final todo tiene un final, todo termina bien, donde nos encontramos con una serie de niños que, a pesar de ser un poco diferentes, son unos niños muy dulces, muy lindos, que al final se quedan en tu corazoncito y quieres como abrazarlos a todos y protegerlos. El autor transmite un gran optimismo con esta novela, que al final es un homenaje también al ser diferente y aceptarnos tal y como somos. El siguiente libro en nuestra lista es Call Me By Your Name, de Andrea Simán, que además fue llevada al cine. Es una historia de Elio y Oliver, dos hombres jóvenes que se conocen en Italia en los años 80, cuando Oliver va a la casa familiar de Elio para ayudar a su padre con una serie de investigaciones en verano. ¿Y qué más os puedo contar? Es una historia de amor en Italia en verano en los años 80. ¿Qué hay más veraniego que eso? Es una historia de amor que ocurre como en las sombras, que es difícil al principio, en la que los dos tienen sus dudas, tienen sus reparos y hay mucha tensión porque no llegan a saber si el otro les corresponde. Y bueno, pues poco a poco va a ir creciendo esa semillita, ese amor que va surgiendo entre los dos en
en esa época en Italia en verano. Y sí, realmente tengo poco más que contar de la historia en sí, porque es más una novela que se lee más que se cuenta. Es disfrutar de esos sentimientos que van surgiendo entre los dos, de esas excursiones, de ese sol, de ese verano, de esa Italia, toda esa atmósfera que, que de verdad os transmite esa idea de verano chispeante. El siguiente libro es El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que está incluido aquí de nuevo porque es un libro que trata sobre recuerdos de la infancia. El autor hace un homenaje a su padre, un médico en Colombia que fue asesinado. Un médico muy especial además, porque no tenía una vocación clínica de atender a pacientes, sino que tenía una vocación de salud pública. Él abogaba por que hubiera un mejor saneamiento, porque hubiera unas mejores condiciones para todos y por prevenir las enfermedades desde la propia estructura social. Era un hombre muy volcado en ayudar a los demás, un hombre de verdad con un claro sentimiento humanista, y la forma en la que su hijo lo describe es admirable, es que de verdad te, te enamoras de ese compromiso que tenía su padre, de esa gran humanidad. Además te muestra también una serie de contrastes que tenía, y va haciendo un vivo retrato no solo de él, sino también de su familia más cercana, de sus hermanos, de su madre. Narra episodios muy duros relativos pues a una enfermedad de una de sus hermanas, por ejemplo, y pues va contando pues todos esos años que va él pasando en Colombia y todo lo que va observando en su familia. Es una novela que me parece que tiene, pues como tiene mucho autobiográfico, y además habla de toda esa violencia que el autor vivió en Colombia de primera mano. Estamos hablando de que su padre fue asesinado. Es algo que tiene un gran valor escribirlo, y realmente me sentí muy agradecida y aprecié mucho poder tener esa clase de libro en las manos, que no debía de ser nada fácil de escribir, pero que al mismo tiempo tiene un mensaje muy profundo, y es un libro que merece muchísimo la pena leer en algún momento. La siguiente novela es Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda, y esta es la historia, pues sí, de un viejo que leía novelas de amor, un hombre que vive en el Amazonas y que encuentra en este final de su vida, en su soledad, encuentra el consuelo, el cariño a través de las novelas de amor. Lo que sucede en este lugar que altera esta calma aparente es que un animal salvaje mata a un hombre estadounidense, y a partir de ahí se genera un gran revuelo y se forma una expedición para ir a acabar con este animal. Y al final será este viejo que leía novelas de amor el que la lidere, porque tiene una gran experiencia en el Amazonas, porque tuvo mucho contacto con las tribus indígenas, porque sabe moverse muy bien en este entorno, y por lo tanto es el hombre ideal para dar muerte a este animal. Es una novela que reflexiona mucho sobre el medio ambiente, sobre la relación del ser humano con la naturaleza, sobre el despotismo que ejerce este hacia la vida que lo rodea, hacia todo este entorno, hacia la tierra, que da su fruto, y cómo este nunca está satisfecho y siempre trata de ir a por más. Es una reflexión muy muy profunda, y el libro, sin embargo, es muy muy cortito. Yo me lo terminé en un solo día, enganchada en un viaje. Así que sí, es un libro muy ligero que os podéis llevar a cualquier lado. Aprovechad, viajad al Amazonas, sumergíos en esta historia y reflexionar sobre ese gran mensaje que tiene que transmitir. Continuamos con un clásico, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Adoro todo este libro, adoro a su protagonista, adoro a Atticus Finch, adoro la forma en la que está escrito todo lo que sucede, la gran denuncia hacia el racismo, hacia esa sociedad
tan conservadora de la mamá. Es increíble, la historia está narrada por una niña y tiene lugar en Macomb, un pueblecito de Alabama. Esta niña, a la que conocemos con el apodo de Scout, es la hija de un abogado. Y la historia pues sucede además en verano, o sea que tiene todo, tiene la infancia y tiene el verano. Y nos cuenta pues los juegos que ella tenía, que Scout tenía con su hermano, con un niño al que conocen también, que llega nuevo a su hogar. Y todo se complica cuando a Atticus, el padre de estos niños protagonistas, le asignan un caso muy complejo, pero que por desgracia para la gente de su alrededor iba a tener un final muy claro y muy injusto, que es el caso de un hombre negro acusado de agredir sexualmente a una mujer blanca, lo cual no era cierto. No os voy a contar qué sucedió en realidad, pero sí que es verdad que estas acusaciones eran totalmente infundadas y sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Atticus Finch, esta historia no va a terminar bien, no va a terminar bien porque todo el sistema, toda la sociedad está predispuesta en contra de las personas negras. Se aprecia una frontera rígida entre los que tienen la piel clara y los que tienen la piel oscura. Hay una cantidad de prejuicios abrumadora y el hecho de que todo esto se cuente desde el punto de vista de una niña, desde esa inocencia, desde las preguntas que se hace que son muy profundas, que la convierten en uno de los personajes más complejos que me he encontrado en un libro, es, es, y hace que la novela sea aún más increíble. Y vamos a terminar con esta recopilación con una novela que me terminé hace una semana, 2 semanas, bastante poco tiempo, que es La flor púrpura, de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, disculpad, pero no sé pronunciarlo, lo confieso. Me lo encontré de casualidad en la biblioteca. No había leído nunca antes nunca había leído nada de ningún autor o autora africana. Me dio muchísima curiosidad y supe que era el momento de expandir mis horizontes literarios y me encontré con esta novela que también tiene mucho para reflexionar sobre racismo y sobre colonialismo. Esta historia está ambientada en Nigeria, donde la protagonista es la hija de una familia ultracatólica y empieza la narración empieza cuando todo en esta familia se tuerce porque el hermano de nuestra protagonista decide un domingo de Ramos no ir a la iglesia y el padre monta en cólera. Y a partir de ahí todo va cuesta abajo y sin frenos. Pero antes de contarnos todo este dramático descenso en el bienestar de la familia, la autora vuelve atrás y nos narra qué es lo que pasó antes. Y vamos viendo pues los entresijos de esta familia aparentemente tan modélica, pertenecen a la clase alta y el padre está muy comprometido con las causas sociales, con ayudar a las personas, con donar a la caridad, con ayudar a la iglesia. Y son gente pues aparentemente muy devota, los niños son los primeros de su clase, todo perfecto, pero en realidad no lo es, y es que resulta que el padre gobierna en su hogar con mano despótica cuando algo se sale de su control, de lo que él determina como lo correcto, como lo adecuado. Saltan chispas, los cimientos de la familia parecen tambalearse y vemos pues que en el fondo esta familia no es nada feliz. Y que se vive con miedo, el miedo se respira en el interior de la casa de una familia que aparentemente es próspera. Todo esto en un país que vive una situación de crisis, de inestabilidad política, donde no existe la libertad de prensa, donde todo aquel que protesta es encarcelado, donde hay tal escasez de bienes, de víveres, que hasta una profesora de universidad no puede permitirse comprar leche en polvo para sus hijos. Y es una situación muy dramática. Y aún así, la autora nos muestra cómo la gente vive su vida, cómo nuestros protagonistas y sus primos son adolescentes que también
pues se maquillan o escuchan música o salen a jugar al fútbol, al estadio. Y eso es quizá lo que a mí más me ha fascinado de la novela, aparte de toda la reflexión sobre el colonialismo, sobre cómo influye la religión. Por ejemplo, el padre da muchísimo más valor a la lengua inglesa que al igbo, que era su lengua nativa, cómo prioriza las costumbres católicas y las costumbres inglesas versus las costumbres indígenas y nigerianas, como hay ese escalón que separa las dos culturas, que da para reflexionar muchísimo sobre las consecuencias del colonialismo mucho tiempo después. Pero además de todo esto, como digo, lo que más me impactó fue esa idea de que la gente sigue viviendo su vida. Es que son situaciones muy dramáticas y sin embargo hay espacio para la alegría, para la risa, para ver la tele, para salir con amigos, para tener un amorío adolescente. Y es lo que encuentro más admirable de estos personajes. Cómo siguen adelante aún en unas circunstancias tan duras. Y hasta aquí llegó la recopilación de libros de verano. Espero que os animéis con alguno, que podáis añadir algún libro interesante a vuestra lista de pendientes, que alguno de ellos os pueda acompañar en algún viaje, aunque solo sea un viaje desde el escritorio de vuestra habitación. Si tenéis algún libro que os gustaría leer este verano, por favor escribidmelo en los comentarios, que me encantaría leerlo. Y nos vemos en la próxima.